Hermanos, este pasaje es un pasaje breve, Génesis 18 del 1 al 15, que bien se pudo haber incluido en la perícopa o en el pasaje que se predicó la semana pasada, pero que decidimos predicarlo aislado. Y lo que vamos a ver hoy en este pasaje, Génesis 18 del 1 al 15, he dividido este sermón en dos partes. La primera parte, el primer punto, lo que parecía imposible para Dios. El segundo punto del sermón es lo que es realmente imposible para Dios. Número uno, lo que parecía imposible para Dios. Número dos, lo que es realmente imposible para Dios. Y de lo que yo quiero convencerlos hoy, mis hermanos, es de que porque Dios ya hizo lo imposible en Cristo, tú debes confiar plenamente en Él. Porque Dios ya hizo lo imposible en Cristo Jesús, tú debes confiar plenamente en Él. Y vamos a leer el pasaje, por lo cual le pido que se ponga de pie, por favor, y vamos a leer Génesis 18 del 1 al 15. Dice la palabra del Señor: y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado en la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásalos y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, le respondió. Y uno de ellos dijo: ciertamente, volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara, diciendo: concebiré en verdad siendo ya vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el próximo año, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Puede tomar su lugar. Este texto, hermanos, es parte de... Gracias. Este texto es parte de un pasaje más amplio que culmina con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver la próxima semana, va a estar sumamente emocionante, no se lo pierda. Pero lo que llama inmediatamente nuestra atención es que Dios tomó una forma humana para venir y hacer estas dos escalas. En primer lugar, visitar a Abraham y a Sara para afirmar su fe, y también la segunda escala para juzgar la perversidad de Sodoma y Gomorra. Hoy nos vamos a enfocar en la primera, en este momento en el que Dios toma esta forma humana y viene a estar con Abraham y Sara de manera especial para afirmar su fe. Eso nos lleva a nuestro primer punto, lo que parecía imposible para Dios. Yo quiero pedirle que disfrute conmigo, como le he venido diciendo en todo este tiempo,
disfrutemos la escena y disfrutemos la trama que se desarrolla en esa escena. En el versículo 1 vemos a Moisés, el autor del libro, que nos describe claramente que es el Señor, es Elohim, es Yahweh, los nombres que se usan en la palabra para hablar del Dios único, eterno y verdadero. Es Dios, la eterna deidad, quien se le apareció a Abraham. Eso nos queda claro a nosotros desde el principio. Sin embargo, la manera en que Moisés narra los acontecimientos parece describirnos que Abraham no tenía claro esto totalmente, por lo menos no totalmente desde el principio. Porque parece que Abraham y Sara, en lo que se desarrolla esta trama, es donde se dan cuenta de quién está delante de ellos. Dice que esto aconteció en el encinar de Mamre. Un encinar es un robledo, el encino es el roble. Para fines prácticos y que lo entendamos mejor, los de Uriangato y Moroleones, como un mezquital, como un pequeño valle donde hay varios árboles juntos. Está allí Abraham, que parece que es uno de sus lugares favoritos, ya ha regresado un par de ocasiones aquí. Recuerda que Abraham ha vivido una vida seminómada en la que se establece en tiendas en diferentes lugares según han venido aconteciendo todas las cosas que hemos visto en cuanto a la vida de Abraham en Génesis. Pero entonces Abraham está sentado a la puerta de la tienda y dice al calor del día. Los que están allá abajo sienten un poco más de calor que yo, que estoy aquí ya debajo del aislante térmico, pero ¿cómo se siente el calorcito? ¿Y qué es lo que te da ganas de hacer durante el calorcito? Como echar una siestecita. De hecho, algunos de ustedes se la avientan aquí en la iglesia algunas veces, y entiendo que es por el calor, pero ellos habitaban en estas tiendas hechas de algún tipo de tela, y lo que se acostumbraba a esta hora del calor es que todos se refugiaban en la casa, en esa tienda, perdón. Se abría como la entrada principal o la puerta, y se abría también una puerta trasera para que circulara el aire, y todos se refugiaban ahí, y muchos sí aprovechaban a echar la siesta, como decimos aquí. Pero Abraham estaba sentado a la puerta ese día. En los versículos 2 al 8, lo que vemos es cómo se acercan estos tres hombres misteriosos y Abraham les muestra una hospitalidad, una hospitalidad extraordinaria. ¿Sí? Vemos todo lo que Abraham abre. Aparecen estos tres hombres frente a su tienda, no sabemos a cuánta distancia, pero dice que él estaba a la puerta y corre hacia ellos, se postra ante ellos y pone en práctica lo que era una costumbre en el antiguo Oriente. ¿Sí? En primer lugar, los llama Señor, Adonai, en el original. Adonai es un término que se utiliza también en muchas ocasiones para el Señor, pero también se utiliza para cualquier amo, cuando tú le dices a alguien aquí, patrón, ¿no? O señor. Entonces, no estamos seguros si él se refiere a Adonai. Al usar esta palabra Adonai, Moisés nos está diciendo que simplemente lo llamó como un señor cualquiera o como el Señor Dios Todopoderoso. Pero parece que Abraham no se ha dado cuenta hasta este momento de quién está de él, por lo menos no completamente. Pero el chiste es de que él pone en práctica esta hospitalidad que era practicada en aquellos tiempos. Es esta costumbre del antiguo Oriente, en donde muestras hospitalidad a un forastero, a alguien que viene pasando y ciertamente no lo conoces, pero le brindas y le ofreces hospitalidad. No olvidemos que no estamos viendo en estos tiempos. En aquel tiempo no se viajaba con automóviles con aire acondicionado, eran caminos que se recorrían a pie, muchos tramos pedregosos, con desiertos, etcétera, sudados, caminando con sandalias. Todos estos son aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Y la hospitalidad era algo común en aquel tiempo por al menos dos propósitos. Número uno, mostraba una vida de piedad. Bíblicamente, la perspectiva bíblica, es que la hospitalidad es un acto de piedad. La hospitalidad es exaltada en la Biblia como una práctica necesaria de los creyentes. Yo siempre he compartido con algunos de ustedes que yo quisiera un día que hiciéramos un gran evento aquí,
una conferencia o algo así y que pudieran venir gentes de otras partes y que ustedes tuvieran el privilegio de hospedar creyentes de otros lugares en sus casas. Y ya desde ahorita algunos están incómodos con el simple hecho de que yo se los mencione. Pero bíblicamente es algo que la palabra de Dios exalta como una virtud, como algo bueno. Entonces, Abraham lo hace porque es esta costumbre que muestra esta piedad, pero también hay una segunda razón por la cual se podía hacer, y era para estratégicamente convertir a posibles enemigos en aliados. Para convertir a posibles enemigos en aliados. No sabe la razón por la que estos forasteros vienen y tú ofreces hospitalidad por si son emisarios o si es algún rey o algún general o alguien que va a llevar a cabo algo que te puede afectar y tú ofrecías hospitalidad inteligentemente para convertir a un posible enemigo en un aliado. Así que también resalta a nuestra vista mientras leíamos la manera en que Abraham presentó esta hospitalidad. Definitivamente vemos que Abraham, pudiéramos decir, se pasó de espléndido. Abraham prácticamente sirvió un banquete. Hospitalidad requiere entregar más de lo que se ofrece. ¿Se acuerdan que él les dijo, descansen aquí, traeremos agua para que laven sus pies, les voy a traer un pedazo de pan y luego continúan? ¿Y qué trajo en lugar de un pedazo de pan? Trajo muchísimo pan. O sea, es pan como para que una familia se alimente por un mes. Una familia de 4 o 5 personas. Trajo un becerro completo, trajo mucho pan, trajo mantequilla o requesón, trajo leche. Esto nos enseña mucho acerca de la generosidad de nuestra hospitalidad que debemos practicar. Muchos de los que pertenecemos a esta iglesia hemos tenido la oportunidad de ir a conferencias, a otros lugares, en otras partes de México y por la gracia de Dios a mí me ha tocado ir a otros países incluso, y lo menciono solamente porque es increíble ver cómo llegas y parece que llegas a tu casa, te hospedan hermanos en Cristo que parece que toda la vida han sido tus amigos y se estrechan relaciones y te hospedan como lo que somos, hermanos en Cristo, aun cuando no te conocían. Y la generosidad vemos que es algo que requiere nuestra hospitalidad. Hebreos capítulo 13, versículo 2, el autor de Hebreos dice esto aludiendo a lo que sucedió con Abraham en esta situación. Vean lo que dice: no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, ¿qué? Hospedaron ángeles. Cuando nosotros ponemos en práctica la hospitalidad principal, con cualquier forastero, pero principalmente entre creyentes, no sabe la bendición que eso es para el reino de Dios. Es una manera en que tú y yo podemos colaborar con el reino de Dios al hospedar a personas en nuestras casas, la influencia que eso puede tener. Tengo historias de sobra para contarles, que no tengo tiempo ahora para contarles, acerca de cómo hemos sido bendecidos por hospitalidad y las grandes cosas y misteriosas cosas que Dios ha hecho por medio de que alguien nos haya hospedado o que nosotros hayamos hospedado a alguien. Pero resalta a nuestra vista la cantidad de comida que Abraham prepara para estos hombres. Es un banquete semejante a lo que se hubiera servido para un rey en aquel tiempo. Eso nos muestra que sin duda estos hombres no se veían como cualquier tipo de hombres. No lucían como simples hombres mortales, como también vamos a ver la siguiente semana. Pero esto fue lo que Abraham hizo para recibirlos. Pero lo interesante es que llegamos a un punto en el que este es el ambiente, imagínate el ambiente del momento. Estaba el calorón, entonces llegan ellos, lavan sus pies, Abraham les prepara un banquete, están debajo en el fresco del árbol, o sea, están a la sombra del árbol y están degustando un banquete. ¿Qué momento? Y de pronto uno de ellos está comiendo, uno de los 3 hombres, es el momento más a gusto de la escena, como decimos aquí, y surge esta pregunta que pone un poco de tensión en el ambiente: ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Qué no son forasteros? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Le preguntan. Número 1, le preguntan por su mujer, saben que tiene una mujer.
Número 2, le preguntan por el nombre de su mujer. Pero no por el nombre de pila de su mujer, sino por el nombre que Dios le puso a su mujer. Algo se empieza a revelar allí. Y Abraham responde, allí en la tienda. O sea, wow, ¿qué está pasando aquí? Y en el versículo 10 vemos que uno de ellos afirma una vez más, yo lo escribí aquí en mi bosquejo con mayúsculas, afirma una vez más la promesa de que a Abraham le nacerá un hijo. Y es bien interesante otra vez que le dice, te nacerá un hijo varón. O sea, la palabra en el original aludía a un hijo varón. ¿Cómo sabía el nombre de Sara? ¿Cómo sabía que iba a tener un hijo y que iba a ser un varón? Pero no solamente eso, sino que también le dice lo mismo que el Señor ya le había revelado a Abraham en visión, ya le había revelado que un año después tendría él este hijo. Y le dice que alrededor de un año regresará y Sara ya tendrá un hijo en sus manos. Pero qué interesante, mis hermanos, que algunos de ustedes están diciendo, oye, como que esto se está volviendo muy repetitivo, ¿no? O sea, como que estamos dando demasiadas vueltas sobre la promesa de Dios a Abraham y la dificultad de ellos para creer. Sí, la Biblia no se equivoca. Debemos disfrutar la Biblia, no solamente porque está escrita y es la palabra de Dios, sino también cómo la escribió el Señor. Y si la Biblia es repetitiva en algo, es porque tú y yo necesitamos escucharlo una y otra y otra y otra vez. Tú y yo necesitamos ser recordados una y otra vez de las promesas de Dios. Tú y yo tenemos que ser recordados una y otra vez, de preferencia todos los días, del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque tendemos a olvidarnos. Tendemos a olvidarnos a causa de la incredulidad de nuestros corazones. Hoy escuchas tú la palabra del Señor, el Señor te bendice con su palabra, te da aplicación de esta manera de vivir. Sí, te vas bien contento. Y el lunes ya se nos olvidó, y el martes ya andamos otra vez bien frustrados, ya andamos otra vez batallando con el día a día y ya olvidamos por completo las promesas del Señor. En el versículo 11 es interesante que antes de llegar al versículo 11, al terminar el versículo 10, dice que Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ella estaba escuchando la conversación de estos hombres. Antes las mujeres eran así, ahora ya no. Pero es interesante que enseguida de que esto está pasando, Moisés nos pone ahí como un paréntesis y nos vuelve a recordar una vez más que Abraham y Sara ya eran entrados en años. ¿Sí? Abraham tiene 99, Sara tiene 90. Que Sara era estéril y, para colmo, nos da otro detalle: ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Todos sabemos a qué se refiere eso. Es decir, Moisés se toma la libertad y se toma el tiempo para volvernos a recordar: hey, ¿te acuerdas que ellos son extremadamente viejos, Sara es estéril y para colmo ya fisiológicamente es imposible que tenga un hijo? Sí, bueno, manténlo en tu mente, dice Moisés. Pero entonces Sara, después de escuchar lo que uno de estos tres hombres misteriosos acaba de decir, ¿qué es lo que hace enseguida? Ella dice: amén, gloria al Señor, voy a tener un hijo. No, eso no hizo. Dice el versículo 12, ella se ríe para sus adentros. Es decir, internamente. Se rió para sí misma. Nadie se dio cuenta, no se rió carcajada, se rió para sí. Y esto trae a nuestra memoria lo que pasó con Abraham en el capítulo anterior. Cuando Dios le revela esta misma verdad y él cae postrado y se ríe. Pero parece que aquí el autor quiere resaltar algo entre la risa de Abraham y la risa de Sara. Abraham se rió, parece como de una emoción entre no saber entender y no poder digerir esta gran verdad, pero Sara se rió por incredulidad. Nos lo muestra el pasaje perfectamente y ahorita, conforme avancemos, se van a dar cuenta. Sara se ríe por incredulidad. Y el problema de Sara es tu problema y mi problema. Nuestro más grande problema es nuestra incredulidad. Tú debes salir de aquí hoy
reconociendo que al igual que Sara, te cuesta creer las promesas del Señor. Y te lo puedo comprobar en 3 segundos. ¿Vives conforme a todo lo que la palabra de Dios establece? Si tu respuesta interna es no, eso te demuestra que es porque no estás confiando lo suficiente en el Señor. Estás siendo incrédulo a que si Dios dice, vive de esta manera, no, Señor, es que tú no sabes, Señor, cómo es vivir aquí. Vive de esta manera. No hagas esto. Señor, lo que pasa es que, pues, uno es joven, tú no sabes, no, es falta de fe, es incredulidad. Dije la semana pasada, pecamos cuando no confiamos en el Señor, en lo que Él ha determinado, en lo que Él ha dicho. Sara estaba cuestionando la posibilidad de lo que a sus ojos parecía imposible. Y tú y yo somos iguales que Sara, igual que Abraham. No, se me hace que el Señor aquí no puede hacer nada, yo voy a hacer esto otro. Ella cuestiona y dice, tendré el placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Y es interesante que ahí también usa el término Adonai, entonces no se refiere a Dios, sino que es la manera en que una mujer llamaba a su esposo, a su Señor, mi Señor, Adonai. Pero a lo que ella se refiere no solamente es a un placer físico de una relación sexual, sino que se refiere al placer de experimentar la concepción de un bebé. Todo lo que conlleva, todo aquel hermoso evento en el que una mujer concibe un bebé y es gestado en sus entrañas y se da a luz, ese milagro que Dios obra para que la vida se produzca. El Señor, en esta escena que les dije que disfrutáramos desde el principio, se revela a ellos de una manera especial, se presenta y se acerca a ellos y come con ellos. Y Él se revela a ellos mostrando su omnisciencia, este atributo de Dios, y reprende entonces la incredulidad de Sara, preguntándole a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad yo siendo tan vieja? Fíjate, Sara está a sus espaldas, se supone que no sabe, el hombre que está hablando se supone que no sabe, pero y que Sara se rió para adentro y esas preguntas se las hizo interiormente. Dios, este ser que está ahí, este hombre está revelando que es Dios mismo que adquirió esta forma de hombre, al revelar su omnisciencia, al revelar que conocía aún los pensamientos de Sara. Y Dios le pregunta a Abraham, quien es la cabeza de la familia, de esta familia de dos, le pregunta por su esposa, ¿por qué tu esposa tiene estas dudas? Es interesante, no voy a ahondar en esto, pero es sumamente interesante cómo Dios establece estos roles y nos entrega a los hombres, padres de familia, esposos, esta responsabilidad de ser nosotros aquellos sacerdotes en nuestro hogar. Pero Dios estaba hablándole a Abraham también, y es lo que me encanta de la palabra de Dios, la ironía y la manera en que nos permite vivenciar estas escenas, porque otra vez Sara está en la tienda, a la puerta, pero detrás, y este hombre está dándole la espalda. Entonces este hombre le habla a Abraham como cuando tú le hablas a la puerta para que escuche la ventana. ¿Sí sabes? Es así como que, Abraham, ¿por qué Sara está dudando? ¿No? ¿Por qué Sara está dudando en su corazón? Y ve la pregunta que surge de esto. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Y ahí no se utiliza la palabra Adonai, sino se utiliza Yahweh. Es otra vez Moisés queriendo asegurarnos, este personaje era Dios que decidió tomar esta forma de hombre. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Esta es la pregunta que resalta en este pasaje. Pero no es una pregunta que haya que simplemente responder con un no y se acabó. Nadie nos atreveríamos a decir, sí, hay algo imposible para el Señor. Pero yo quiero decirte, otra vez, en la manera en que vives tu vida, ¿es una vida que demuestra que tú crees que no hay nada imposible para el Señor? Que puedes vivir en una vida de obediencia en la que aunque las cosas
por obedecer al Señor no cuadren conforme a ti te gustarían, tú igual sigues avanzando de esa manera porque tú sabes que no hay nada imposible para el Señor. Me encanta cómo lo traduce la BTX, la versión de la Biblia textual, que es una traducción bien, voy a decirlo así, bien cruda desde los textos más antiguos. Y vean cómo lo traduce. ¿Carece de fuerza una palabra que viene de Yahweh? Carece de fuerza una palabra que... Es decir que al expresarse de esta manera, existe algo imposible para Dios, algo demasiado difícil para Dios. Lo que está haciendo no es solamente lanzar una pregunta al aire, sino es reprender la incredulidad de Sara. Lo que le está diciendo es: Sara, ¿qué? ¿No sabes de qué se trata todo esto? ¿Existe algo imposible para el Creador, para la eterna deidad, para el Dios Todopoderoso? Y el Señor le responde y reafirma una vez más su promesa, una vez más, versículo 15, en el versículo 14, volveré a ti en el tiempo señalado, por este tiempo, el próximo año, y Sara tendrá un hijo. ¿Ve cómo funciona esto? ¿Existe algo muy difícil para el Señor, algo imposible para el Señor? Le cuestiona a Dios a Sara, y él mismo le responde: mira, el próximo año yo voy a regresar y tú vas a estar cargando un niño. Es porque yo lo he decidido, es porque yo lo he establecido, es porque yo soy Dios. Sara entonces, llena de temor, como que se asoma y dice, o no sabemos si fue detrás, ya no nos da este detalle Moisés, pero dice: no me reí. ¿Sí vieron el pasaje? Versículo 15. No me he reído, dijo Sara. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Que otra vez me encanta. No es una reprimenda, no es una respuesta que incluye un castigo por su incredulidad. La respuesta de Dios es llena de gracia y simplemente le dice: sí te reíste. Sí te reíste. Estás dudando de mí, pero el Señor le responde no con un castigo por su incredulidad, sino que Dios responde afirmando su fe, recordándole: para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Esto es lo que Abraham y Sara necesitaban entender en este momento de sus vidas y de su llamado por parte de Dios. Esto es lo que tú y yo necesitamos comprender y creer. Esa es la verdad que tú y yo necesitamos abrazar, hermanos, hermanas. Y esto nos lleva al segundo punto del sermón: lo que es realmente imposible para Dios. Punto número 1, lo que parecía imposible para Dios. Punto número 2, lo que es realmente imposible para Dios. Y te lo voy a describir desde el inicio. Lo que es realmente imposible para Dios es que Él no cumpla sus promesas. Lo que es realmente imposible para Dios es que Él no cumpla sus promesas. Hebreos capítulo 6, no voy a ir ahí, porque lo vamos a usar más en Génesis 22, pero dice que es imposible que Dios mienta, porque Dios ha jurado por sí mismo cumplir su palabra, cumplir sus promesas, que Él ha cumplido y está cumpliendo el día de hoy sus promesas. Jehová, Yahweh, Elohim, el Creador, el único Dios, prometió en Génesis 3:15, si ustedes se recuerdan, que Él resolvería nuestro más grande problema como humanidad, nuestra separación de Él a causa de nuestro pecado. Y lo que hemos visto a lo largo de Génesis es a Dios encaminando todas las cosas al cumplimiento de su promesa. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Y sabes qué? Todo el libro de Génesis continúa así. ¿Y sabes qué? Todo el Antiguo Testamento continúa de la misma manera. Dios encaminando todas las cosas, aun cuando los hombres en el pecado, aún el pueblo de Dios, ponen en riesgo esa promesa con su pecado, con su desobediencia. Dios siempre termina encaminando todo al cumplimiento de su gran promesa de redención. ¿Y sabes qué? Nada puede detenerlo. El próximo año yo voy a regresar y Sara tendrá un hijo en sus brazos. No lo pudo detener el pecado de Caín.
asesinando a Abel, Dios proveyó a Set. No lo pudo detener la maldad y la perversidad que crecieron tanto como a nuestros días, porque Dios envió un diluvio que arrasó con esa maldad y trajo un nuevo comienzo. No lo pudo detener, mis hermanos, el pecado que renació en Cam, el hijo de Noé. No lo pudo detener los errores garrafales de Abraham, las regadotas de Abraham por su falta de fe. No lo puede detener la incredulidad de Sara. El Señor ha de cumplir todas sus promesas porque Él así lo ha determinado. El Señor, en su gracia, mis hermanos, se reveló de manera especial a Abraham y a Sara en esta hermosa escena. Dios se revela de dos maneras a todo el mundo. Por medio de la revelación a lo que podemos llamar su revelación general, que es el hecho de que todo el mundo, si tú lees Romanos 1, 19 y 20, da testimonio de cómo todo lo creado da testimonio de que existe un Dios, todos tienen testimonio de que hay un creador y todos disfrutan de los beneficios de ese creador. Sale el sol, recuerden que vimos que Dios prometió que nunca faltaría el frío, el calor, las estaciones, la siega, la cosecha, etc. Pero lo que vemos aquí es que también Dios se revela de una manera especial. Está la revelación general para todo el mundo y la revelación especial para quienes Él escoge para salvación, para quienes responden a su llamado como lo hizo Abraham. Él se reveló de manera especial tomando la forma de un hombre. Ahora, debemos tener cuidado aquí con esto, porque algunos pretenden afirmar que estos tres hombres eran la Santa Trinidad, la Divina Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viniendo a Abraham, pero el pasaje no nos da ningún indicativo de ello. Algunos dicen o quieren afirmar que uno de ellos tuvo que haber sido Jesucristo, la encarnación de Dios, pero el pasaje tampoco nos da detalles de esto. Lo que sí nos muestra el pasaje es que Dios quiso manifestar su presencia palpable con Abraham y tomó la forma de estos tres hombres. Conforme avancemos al siguiente pasaje, vamos a ver que dos de ellos se adelantan a Sodoma y Gomorra y son identificados como ángeles, de tal manera que uno de ellos es lo que en el Antiguo Testamento se revela como el ángel del Señor. ¿Sí? Dios tomó esta forma humana para mostrar esta cercanía con Abraham. Pero el punto es que Él afirma contundentemente, otra vez, volveré a ti el próximo año, en este tiempo señalado, y Sara tendrá un hijo en sus brazos. Porque Dios no iba a detener el cumplimiento de esta promesa, ni por la incredulidad de Abraham, ni por todo lo antes mencionado, porque esta promesa, aunque sí, es una bendición especial para Sara. O sea, todas las mujeres que están aquí pueden dar testimonio, las que tienen hijos, de cuán hermoso es tener un hijo y cómo trae una plenitud indescriptible a ustedes, y cuán difícil debe ser para una mujer que no ha podido tener hijos, cómo esto se vuelve una bendición tremenda. Y también iba a ser una bendición para Abraham. Pero mis hermanos, Dios iba a cumplir esa promesa sobre ellos porque es la gran promesa de salvación en última instancia para toda la humanidad. Todos sabemos que en última instancia Isaac debe nacer porque de Isaac vendría el mejor y definitivo hijo de la promesa, Jesús, nuestro gran Redentor, nacido de la simiente de la mujer, que dicho sea de paso, nació de una manera imposible de una virgen. Fue concebido de manera imposible en el vientre de una virgen. Y Dios hizo en Jesús, mis hermanos, lo que era imposible para los hombres. Cuando Jesús confronta al hombre rico y este hombre rico rechaza seguirlo a causa de sus riquezas, ¿se acuerdan que le dijo, vende todo, dale a los pobres y sígueme? No era un voto de empobrecimiento, era sígueme, yo soy mejor que todo lo que tienes en cuanto a riquezas. Jesús se voltea con sus discípulos y les dice, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces uno de ellos, Pedro, pero representando a todos los discípulos, pregunta, Señor, entonces ¿quién se va a poder salvar?
Si este hombre que tiene tanto dinero, que nosotros hacemos la comparativa, es porque se porta muy bien, tiene mucho dinero, es porque Dios lo bendice. Si tú estás diciendo que este hombre no se va a salvar por amar más su dinero, entonces ¿quién se va a poder salvar si técnicamente todos somos iguales? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Jesús está diciendo precisamente para eso vine. Eso vine a hacer. Dios se encarnó, mis hermanos, para dar su vida en esa cruz por pecadores. Así que, hermano, hermana, que has estado orando y pidiendo al Señor para que uno de tus familiares que tanto amas y que son necios y duros de corazón, no se han querido arrepentir y entregar sus vidas por completo al Señor, no desmayes. No hay nada imposible para el Señor. Jesús vino precisamente para salvar, para hacer lo imposible posible, para transformar corazones duros, como vimos la semana pasada, de piedra, en corazones de carne capaces de creer. Sigue orando. Él vino, Dios se encarnó para dar su vida en esa cruz, para que todos los que pongamos nuestra fe en Él, ahora pasara lo imposible con nosotros. Fuéramos, después de ser enemigos de Dios, ahora pasáramos a ser de la familia de Dios y herederos de la promesa. Eso es en lo que te conviertes cuando vienes a Cristo. Pablo cita directamente la promesa hecha a Abraham en Génesis 18, versículo 10, reafirmando el cumplimiento del plan de Dios. Romanos 9, versículos 7 al 9, mira lo que dice. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de esa promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Esto es lo que debemos creer, que Jesús es el hijo de la promesa en quien tú y yo debemos poner nuestra fe, y eso nos hace hijos de Abraham, herederos de la promesa de Dios. Y nosotros debemos entonces luchar contra nuestra incredulidad, hermanos. En tiempos de dificultad, en tiempos cuando se te hace difícil creer en el Señor, en tiempos cuando las cosas se ponen complicadas, tú y yo tenemos que pedirle al Señor, igual que los discípulos, aumenta nuestra fe, para ser recordados que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Hebreos capítulo 11, versículo 11, es interesante cómo el autor del Nuevo Testamento, cómo habla acerca de Sara después de este evento. 11:11 de Hebreos. También por la fe, caray, pero si ella fue incrédula, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Y en un par de semanas vamos a ver cómo finalmente Sara se rinde y dice: bendito sea el Señor, mira lo que ha hecho el Señor conmigo. A algunos les tomará más tiempo. Algunos de ustedes, mis hermanos, están en una etapa en la que como que sienten que debieran crecer y madurar en su fe. Pídeselo al Señor. Pídele al Señor y búscalo en su palabra y esfuérzate por luchar contra tu incredulidad, leyendo la palabra, orando, teniendo comunión los unos con los otros. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Esto es lo que debemos creer. Y la resurrección imposible de Jesús lo confirma. Todo esto lo creemos, de que Jesús es el descendiente de Isaac y que es en quien se cumple toda la promesa, porque Cristo no solamente murió en esa cruz, sino que resucitó de los muertos, hizo lo imposible. Dios se ha revelado, mis hermanos, de manera palpable y definitiva en Jesús, Dios hombre, que mostró de igual manera esos atributos de Dios, su omnisciencia, cuando Él podía escuchar y saber lo que los hombres a su alrededor estaban pensando y le respondía conforme a lo que ellos necesitaban. Y si Dios ya ha cumplido su promesa de salvación en Jesús, tú y yo ahora tenemos toda la plena seguridad. Si tú estás en Cristo Jesús, si tú has hecho a Jesús no solo tu Salvador, sino tu Señor, el Señor de tu vida, déjame decirte, ya no hay nada, no hay ninguna circunstancia en este mundo que te pueda separar del amor de Dios.
su perfecto plan se llevará a cabo en tu vida. Romanos 8:32 nos recuerda que el que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las demás cosas? ¿Qué es lo imposible en tu vida? Mira, lo que tú crees que es imposible que suceda, el Señor lo puede hacer si es conforme a su perfecto plan, conforme a su perfecta voluntad para ti. En términos de lo que parezca imposible en cualquiera de tus circunstancias hoy, en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, en tu situación económica, en los problemas que tienes, en alguien en tu familia que aún no es creyente, tú puedes confiar plenamente en que Dios puede hacer lo imposible conforme a su perfecta voluntad en tu vida, para que su promesa más grande para ti, que seas salvo, que heredes la vida eterna, que vivas por la eternidad con Él, en un eterno banquete con Él, sentado a la mesa con Él. Nada va a impedir que eso se cumpla en tu vida, y Dios hará lo imposible para que eso se cumpla en tu vida, si ese es tu mayor anhelo. Nuestro problema muchas veces es, como dice el apóstol Santiago, es que no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, para darle gusto a nuestra carne. Pedimos para que las cosas se hagan conforme a nuestra voluntad. Pero todo aquello que pidas conforme a la voluntad de Dios, que parezca imposible, mira, el Señor puede mover una montaña para que su voluntad se cumpla en tu vida. Alguno pudiera decir, bueno, si Dios se me apareciera a mí, así como a Abraham, tal vez mi fe sí sería afirmada como la de Abraham y Sara. No, tú y yo somos igual que Abraham y Sara. La narrativa del Antiguo Testamento nos muestra cómo, de hecho, el pueblo de Israel, aún teniendo testimonio de todo esto, una y otra vez se rebelaron contra Dios. Esa es la historia de la humanidad. Tú vas a escuchar este sermón hoy, y el miércoles, tal vez muchos de ustedes ya van a estar haciendo todo lo contrario a lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Eso es lo que somos. ¿Te das cuenta de por qué es tan grande nuestra necesidad de ser salvados? Y qué glorioso es nuestro Dios, que no depositó nuestra salvación en nuestro desempeño, porque ya lo hubiéramos perdido desde hace mucho tiempo. Debemos tener cuidado con otra cosa. La narrativa del Antiguo Testamento es descriptiva, no prescriptiva. Nos está describiendo lo que sucedió, pero no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que aquella revelación especial que tuvieron Abraham y Sara tiene que pasar o puede pasar el día de hoy contigo y conmigo. No necesitamos que Dios se nos aparezca y nos dé una revelación especial. ¿Sabes por qué? Porque ya nos ha revelado todo lo que tú y yo necesitamos saber en Cristo Jesús. Lo dice la palabra, Hebreos 1, del 1 al 3. Mira lo que dice rápidamente. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres, Abraham, por los profetas, en estos últimos días, ¿qué? Nos ha hablado, ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. De tal manera, mis hermanos, mis hermanas, que quien afirme haber tenido una teofanía, se me apareció Dios y me dio esta revelación especial, está contradiciendo lo que dice la Escritura, y por lo tanto es un hereje. Eso es una herejía. No lo digo yo, se los comprobé, lo dice la palabra. Dios nos ha revelado en Cristo Jesús a Dios mismo. Es Dios encarnado, toda la gloria de Dios, toda la sustancia de Dios en un hombre. Y fue cuando el Señor estuvo listo para especificarle a Abraham el cumplimiento de la promesa de su pacto, que Él vino en persona y comió con Él en la tienda. Piensa en esa escena otra vez, que de qué manera tan significativa nos muestra el Señor la comunión que quiere tener con nosotros. Mira lo que dice Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Jesús es todo lo que necesitamos. Dios hizo lo imposible.
Dios hizo que, fíjate, que fuera posible, póngase de pie, ya no solamente que Dios venga a comer a tu mesa, sino que Dios habite en tu corazón por siempre. Y lo hizo posible en Cristo Jesús. Por todo esto, mis hermanos, tú y yo tenemos más razones que Abraham para esperar con paciencia el tiempo de Dios, confiando plenamente en Él, en cualquiera que sea tu circunstancia. Jesús vino, mis hermanos, y comió con nosotros. Él comió con los discípulos, Él comió con pecadores. Al hacerlo con ellos, lo hizo contigo y conmigo. Pero ¿sabes qué? Él es quien nos ha invitado a los que ponemos nuestra fe en Jesucristo al mejor banquete. Al banquete que Él servirá en las bodas del Cordero. Cuando Cristo regrese a llevar a su iglesia. Ese día vamos a comer carne con Él, cuajada con Él, mantequilla, dice en Isaías, tuétanos excelentes, grosura de carne, vino añejo. Ese día, mis hermanos, comeremos en su mesa, porque Él habrá cumplido su promesa en nosotros, los que pongamos nuestra plena fe y confianza en Él. Esto es imposible para alcanzar. Déjame hablar ahora contigo, amigo, amiga que nos visitas hoy, que no has rendido tu vida a Jesús, que no te has arrepentido de tus pecados y no le has entregado tu vida al Señor. Tú no tienes acceso a ese banquete. Pero la invitación está abierta para ti. Si el día de hoy tú reconoces a Jesús como el Hijo de Dios que vino y entregó su vida por ti, que vino a hacer lo imposible por ti, lo que tú no puedes hacer, salvarte a ti mismo, presentarte delante de Dios como justo, Él lo hizo por ti. Él vino y entregó su vida en esa cruz para pagar tus pecados, y si tú te arrepientes de ellos y le entregas tu vida, Él limpia tu maldad, limpia tu pecado, y ahora te presenta justo delante de Dios. Lo imposible, Él lo ha hecho posible en Cristo Jesús. Ven a Cristo hoy. Mis hermanos, porque Dios ya hizo lo imposible en Cristo, tú debes confiar plenamente en Él.